Mis hermanos, bienvenidos al servicio de adoración del primer día de la semana. Nos reunimos el primer día de la semana para servir y adorar a aquel Dios a cual que mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y nos preocupamos mucho por presentar los hechos que nos están escritos en la Biblia, y nada más que esos hechos son los que nos llevarán algún día a encontrar aquella salvación, la cual es ofrecida a todos aquellos que son fieles hasta el fin. El día de hoy veremos en el libro de Mateo capítulo 21. Vemos que el Señor enseñaba en el templo, y al estar enseñando en el templo, Jesús fue enfrentado por los principales sacerdotes y los ancianos. Veamos del versículo 23 al versículo 27 de Mateo capítulo 21. Del 23 al 27, y dice: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos el pueblo, porque todos tienen a Juan como profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Enseñaba en el templo y fue enfrentado por estos principales sacerdotes y los ancianos. Le preguntaban acerca de la autoridad que él tenía para poder enseñar. Pero Jesús vio la hipocresía y los desafió en lo referente a la autoridad detrás del bautismo de Juan. Y les pregunta que si el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de la tierra? Puesto que ellos no fueron honestos en su respuesta, Jesús se negó a contestar la pregunta de ellos, que la pregunta era si era qué autoridad tenía él. Pero en el proceso de exponer la hipocresía de estos hombres, Jesús reveló un principio muy importante relacionado con la autoridad en materia de religión. Todas las prácticas religiosas deben venir de una de estas dos fuentes. O vienen del cielo o vienen de los hombres. Todas ellas vendrán ya sea del cielo o de los hombres. Lo que Jesús preguntó en lo relacionado al bautismo de Juan podía ser preguntado de muchas prácticas religiosas que se hacen el día de hoy. Se podría hacer la misma pregunta en el bautismo de infantes o de niños, en el rociamiento o aspersión en lugar de la inmersión, en el denominacionalismo, en la imposibilidad de la apostasía, en la observancia del sábado, en la música instrumental, en el quemado de incienso. En nuestra adoración hacemos cosas siempre, pero debemos tener cuidado si vienen del cielo o vienen de los hombres, y nos debemos preguntar precisamente esa pregunta: ¿vienen del cielo o vienen de los hombres? Debemos considerar cómo puede alguien saber si una práctica religiosa
en particular es del cielo o es de los hombres. Podemos saber que para ser del cielo debe venir de Jesús, porque Él se le ha dado toda autoridad. Veamos aquí en el libro de Mateo capítulo 28 y versículo 18. Mateo capítulo 28 y versículo 18, donde el Señor dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si viene de Jesús, es del cielo. Porque tanto en el cielo como en la tierra la potestad ha sido dada a Él. Y ciertamente si Jesús lo manda, es del cielo. Debe venir por medio de los apóstoles, porque Jesús delegó su autoridad a sus apóstoles. Ellos sirvieron como sus embajadores oficiales. Pero para asegurar su veracidad de estos apóstoles, Jesús les prometió el Espíritu Santo para recordarles lo que Él les enseñó y para guiarlos a toda verdad, para que pudieran escribir lo que ahora podemos leer. Veamos en el libro de Juan capítulo 14, libro de Juan capítulo 14 y versículo 26. Cristo hablando le dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús quería estar seguro que ellos podían escribir aquello que habían aprendido y les manda al Espíritu Santo. Esto es el por qué la iglesia continuó perseverando en la doctrina de los apóstoles. Porque esa doctrina de los apóstoles fue lo que Dios, a través de Jesucristo, las enseñanzas de Él y a través del Espíritu Santo les enseñó. Hechos capítulo 2 y versículo 42. Hechos capítulo 2 versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y en las oraciones. Ahora, si los apóstoles de Cristo lo enseñaron, entonces es del cielo. A los apóstoles les fue dado la información y proclamaron todo el consejo de Dios. Vemos que no proclamaron la mitad de lo que Jesús les enseñó, sino todo lo que Él les enseñó, proclamaron. Y es lo que queremos hacer en este lugar. Queremos proclamar la palabra de Dios y nada más. Hechos capítulo 20, versículo 27. Libro de los Hechos, capítulo 20. Y versículo 27. El apóstol Pablo hablando les dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, no parte sino todo. A ellos les fueron dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La fe fue revelada por medio de ellos. Y fue una vez dada, literalmente una vez para todos los tiempos. Esto lo vemos en el libro de Judas, Judas tiene un solo capítulo. Judas, versículo 3. Donde dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros cerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada
a los santos, una vez para todos los tiempos, y no cambiará. No hay necesidad de revelaciones modernas el día de hoy, porque en las Escrituras tenemos todo lo necesario para ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos lo dice. Veámoslo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. Y dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras que tenemos son perfectas. Si una práctica religiosa puede ser encontrada en lo que Jesús o sus apóstoles enseñaron, entonces esto es verdaderamente del cielo. Las prácticas religiosas que son de los hombres, sin embargo, podrían venir de una gran variedad de fuentes, de otros lugares que no son la Biblia. Y si esto está basado solo sobre lo que piensan las mayorías, no es de Dios. Muchas personas aceptarán del todo lo que la mayoría de la gente piensa. Mas sin embargo, Jesús advirtió en contra de seguir a las mayorías. Libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Nos dice, hablando el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. La advertencia de nuestro Señor Jesucristo al seguir las mayorías. Si usted ha seguido a las mayorías, le garantizo que en los días de Noé usted hubiera perecido en el diluvio, hubiera sido muerto en el diluvio. Si usted sigue a las mayorías, en los días de Josué, usted habría perecido en el desierto. Lo que las mayorías creen o hacen es muy probable que no sea del cielo, sino de los hombres. Si está basado sobre lo que nos enseñaron nuestros padres, hay que tener cuidado. Algunos sinceramente creen de esta manera y dicen: si fue suficiente bueno para mamá y papá, es suficiente bueno para mí. Pero por mucho que pudiéramos amar y respetar a nuestros padres, Cristo debe estar en primer lugar. Aquí en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, versículo 37. El Señor Jesús hablando nos dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Debemos poner a Cristo primero. Si en cada generación hubiéramos seguido simplemente a nuestros padres, entonces aquellos que somos gentiles deberíamos en forma semejante ser aún adoradores de ídolos, porque eso era lo que eran en aquel tiempo, politeístas.
honremos a nuestros padres, sí, pero no los sigamos ciegamente, sino aplicando los principios que ellos mismos probablemente nos enseñaron, tales como buscar las cosas justas y obedecer a Dios. Porque Dios debe ser primero que todo. Ahora, si está basado solamente en lo que los predicadores dicen, es común para las personas poner su confianza en predicadores, en sacerdotes, en el pastor, como le llaman. Y ellos razonan de esta manera, que seguramente estos son hombres de Dios y no podrían de ninguna manera estar equivocados, o no podrían guiarlos por un mal camino. Pero Pablo advirtió de cómo podemos fácilmente ser confundidos y engañados. Segunda de Corintios capítulo 11, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo del 13 al 15. Pablo nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Podemos ser engañados si la advertencia del apóstol Pablo está vigente. En Mateo 15:14, Jesús advirtió que los ciegos guías de ciegos, los dos caerán en el hoyo. Y en Hechos 17:11 dice que nuestra actitud necesita ser como la de los bereanos. Recordemos que aquellos de Berea, los cuales examinaban cuidadosamente las escrituras y las enseñanzas de Pablo, pero a la luz de las escrituras, a la luz de aquello que estaba escrito ya. Y lo que un predicador enseña es solo tan bueno como la autoridad que le respalda. Y a menos que tengamos el deseo de ser guiados en el error, tenemos la responsabilidad de preguntar esta pregunta: ¿es esto de Dios o es de los hombres? Ahora, si está basado esto solo sobre las creencias y las tradiciones de hombres, esto es donde las denominaciones realmente obtienen la mayoría de su autoridad. Por ejemplo, para cosas tales como el bautismo infantil, el rociamiento o la aspersión en lugar de la inmersión, para cosas tales como el denominacionalismo, una vez salvo, siempre salvo, suelen decir. Ciertamente el apego a los credos de los hombres es lo que produce estas denominaciones. Si acepta solo la Biblia, usted llegará a ser un cristiano. Pero si acepta solo credos o tradiciones hechos por hombres, usted llegará a ser cualquier otra cosa. Ejemplo, si usted acepta el libro de Mormón, usted llegará a ser un mormón. Si usted acepta la autoridad papal y llega a ser usted un católico y nada más que un católico. Si usted acepta el catecismo luterano, usted llegará a ser un luterano. Pero si usted acepta la Biblia, usted llegará a ser un cristiano nada más. Los credos
no son realmente necesarios. ¿Por qué? Porque si los credos dicen más de lo que dice la Biblia, dicen demasiado. Y si los credos dicen menos de lo que la Biblia dice, dicen muy poco, demasiado poco. Y si ellos dicen exactamente lo que dice la Biblia, entonces ¿por qué no usar la Biblia en lugar de ese credo? El hecho es que los credos son llenados con las tradiciones y los mandamientos de hombres. Y muchos de estos credos chocan con los mandamientos de Dios y tratan de desplazar el mandamiento y aceptar el credo. Libro de Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo del 6 al 9. Jesús hablando dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Las tradiciones tratan de desplazar lo que se nos ha mandado hacer. Otra cosa, si está basado solo en lo que dice nuestra conciencia. Algunos dicen, permite que tu conciencia sea tu guía. Y ese es el lema de varias personas. Pero nuestra conciencia no puede ser siempre confiable. Pablo, que en ese momento se llamaba Saúl, había servido a Dios con una conciencia a lo largo de su vida. Pero al mismo tiempo estaba persiguiendo a los cristianos, pensando que estaba sirviendo a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26, versículo del 9 al 11. Y este es Pablo hablando. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo pensaba en su conciencia que estaba haciendo un trabajo para Dios. Nuestra conciencia es como un reloj, el cual trabaja en forma apropiada si es puesto correctamente a la hora. Una vez que nuestra conciencia es puesta por la doctrina de los apóstoles, entonces puede ser una buena guía. Pero para eso debemos escudriñar las Escrituras para saber lo que dice. A menos que su conciencia le esté diciendo lo que puede ser confirmado por la palabra de Dios, entonces usted cree, o lo que usted cree es de los hombres. Si tu conciencia no le dicta lo que dice la palabra. Ahora, muchos nos creemos muy listos. Y si esto está basado en sabiduría humana, muchos piensan y creen que por medio de su propia sabiduría
ellos pueden determinar lo que está bien y lo que está mal. Y si tiene sentido para ellos, razonan y piensan y dicen que debe ser verdad. Si no tiene sentido, no lo aceptan. Pero los pensamientos y caminos de Dios no siempre son los nuestros. De hecho, Dios ha escogido para salvar hombres en una manera específicamente diseñada por Él. Y que podemos ser confundidos por aquellos que dependen solo sobre la sabiduría humana. Veamos 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. En el versículo 19 nos dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El versículo 27 al 29 nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, fue necesario que Él nos la revelara. Y esto lo ha hecho Él por medio de sus apóstoles, aquellos que divinamente inspirados a través del Espíritu Santo escribieron esto que es la palabra de la vida, esto que nos llevará algún día al cielo con Dios, esto que a su vez es compartido por nosotros por medio de los escritos. Si usted apela a la razón para justificar cierta práctica, esta práctica muy probablemente será del hombre y no de Dios. Si está basado en nuestros sentimientos, en aquello que sentimos, esto es con frecuencia el estado de autoridad para muchas personas. Si se siente bien, está bien. Estos son guiados del todo por sentimientos correctos que piensan ellos que son, los cuales ponen los valores de una religión cubierta mejor de filtro que de lo que está escrito. Sin embargo, la Biblia declara el peligro de confiar en los sentimientos. El libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 28, versículo 26, dice que el que confía en su propio corazón es necio. Y en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 23, Jeremías dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No podemos confiar en nuestros sentimientos. Con esto debe ser evidente que cualquier práctica o doctrina religiosa basada solo en sentimientos es del hombre y no de Dios. Muchos tratan de basar esto mismo en el Antiguo Testamento. Las personas en ocasiones recurren al Antiguo Testamento para proveer autoridad para alguna práctica que ellos tienen. Esto cuando no pueden encontrar autoridad para ella en las enseñanzas de Cristo o de sus apóstoles.
Por ejemplo, un sistema del clero laico, el quemado de incienso, el uso de música instrumental en la adoración, el guardar el sábado, buscan a través del Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento fue diseñado para ser temporal, para cumplir con un propósito específico, y como un pacto ha sido reemplazado por el nuevo pacto, en este caso el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue dado debido a las transgresiones que ocurrían hasta que Cristo viniera. Para aquellos que estaban bajo la ley, o sea Israel, fue un ayo designado para guiarlos hacia Cristo. Pero veamos en el libro de Gálatas capítulo 3, libro a los Gálatas capítulo 3 y versículo 24. Donde nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero vemos que este ayo ha sido quitado. Si leemos el versículo 25, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo este ayo. Fue quitado cuando aquellos que estaban bajo la ley vinieron a Cristo. Murieron a la ley y fueron liberados de la ley. Esto no es para decir que el Antiguo Testamento no es de valor para los cristianos, absolutamente que no. El Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza, para proporcionar paciencia, consolación y esperanza. Fue escrito para nuestra amonestación, para imponer prácticas religiosas sobre otras. Fue escrito para que podamos usarlo, no para imponer prácticas religiosas sobre otras de los mismos apóstoles enseñaron. No para que transfiéramos las enseñanzas y los ritos del Antiguo Testamento al tiempo de hoy. Fue escrito para que nosotros aprendamos cómo corregir nuestros errores. Si deseamos evitar el ser guiados por el mal camino, así como en Mateo capítulo 15 versículo 14, donde los ciegos eran guiados por los ciegos. Si deseamos no ser guiados por falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y mandamientos de hombres, debemos entonces estudiar la palabra, aquello que fue escrito. Y debemos preguntarnos siempre, ¿es de Dios o es de los hombres? Debemos ver si está basada sobre lo que los apóstoles de Cristo enseñaron o sobre alguna otra autoridad. La solución es simple, pero requiere esfuerzo de nuestra parte, estudio, comprensión, saber lo que la palabra dice. Sabemos que debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, porque fue la que fue revelada a ellos a través del Espíritu Santo para guiarnos a toda buena obra. Sabemos que debemos escudriñar cada día las Escrituras. Los cristianos en Berea lo hacían.
y es un buen ejemplo para todos nosotros. Si no está escrito, no viene de Dios, viene de los hombres. Y solamente entonces podremos estar seguros de que lo que creemos, lo que hacemos, lo que adoramos, es de Dios. Y podremos saber que lo que alguien nos enseña, si es de Dios o es de los hombres. ¿Has escuchado la palabra el día de hoy? Sabiendo que hay tantos falsos maestros, es imperante que estudiemos la palabra y nada más que la palabra. Ser miembro de la Iglesia de Cristo es una bendición que viene como consecuencia de obedecer el Evangelio. Tanto el salvarle como el ser miembro de la iglesia es algo que Dios hace cuando usted oye el Evangelio. Cuando usted cree en su mensaje y se arrepiente de sus pecados y confiesa su fe en Jesucristo, bautizándose para el perdón de los pecados, obedeciendo así los mandamientos del Señor. Estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra. Si tiene usted preguntas sobre estos temas bíblicos, si quiere usted estudiar más de la Biblia para conocer la verdad escrita, pues Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos estudio de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. O quizás usted está interesado en un curso por correspondencia. Se puede comunicar con nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923. Puede solicitar su curso por correspondencia. O visítenos en nuestro local de reunión, Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169, en Hammond, Indiana. Servicio de adoración a Dios el domingo a las 3 de la tarde y estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Todos son bienvenidos a escudriñar las Escrituras con nosotros. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor los bendiga. No, 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 no.